Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Es un gozo enorme estar aquí de nuevo con ustedes en esta conferencia, en la cuarta conferencia, volviendo al Evangelio. Siempre hay un nervio tremendo de estar aquí, no solamente por estar delante de ustedes y poder verles de nuevo, a los que ya han venido más de alguna vez, dar la bienvenida también a los que vienen hoy por primera vez. Es un nervio porque hay que exponer la palabra del Señor y eso es cosa seria. Aunque aquí podemos a veces disfrutar y tomar las cosas con algo de humor. Y el tema que hoy día nos convoca es un tema maravilloso. Jesús. Es lo que los une, lo que nos da nuestra identidad como cristianos. Les voy a pedir que tengamos un minuto para poder orar al Señor y pedir su bendición y que su Santo Espíritu pueda iluminar nuestras mentes y corazones. Y es maravilloso eso, porque el mismo Espíritu que inspiró esta palabra es el Espíritu que hoy día está aquí con nosotros y nos convoca. Y es el Espíritu Santo que va a iluminar nuestras mentes y corazones y va a convencer de pecado a aquel que necesite hoy día salvación. Y hoy día puede ser un día maravilloso de salvación, restauración en Cristo Jesús. Oremos. Padre Santo, gracias por estar aquí delante de tu presencia, Señor, junto a cada uno de los hermanos. Dios, te ruego que tengas misericordia, Señor, de cada uno de nosotros en esta mañana y puedas bendecirnos, Señor, grandemente por medio de la exposición de tu palabra. Dios, que la persona de tu Espíritu Santo pueda tomar control de cada corazón, de cada mente que está aquí, Señor, y que nos concentremos solamente en atender y aprender de tu palabra. Guíanos a Cristo, Señor, llévanos a Cristo a caer postrado ante su presencia en arrepentimiento y fe. Úsame, Señor, para tu gloria, lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Juan, por favor. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí son los 4 versículos donde me voy a centrar en esta mañana, hermanos. Versículo 14 al 18. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Dios bendiga su palabra. En los versículos introductorios podemos ver que a los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Y ahora el evangelista nos va a llevar a considerar de qué manera tan costosa Dios pudo hacer esto. Podríamos resumirlo diciendo que el Hijo de Dios se tuvo que hacer hombre para que los hombres pudiésemos ser hechos hijos de Dios. Y vamos a ver un contraste entre este versículo 14, aquel verbo fue hecho carne, y el versículo 1, donde dice en el principio era el verbo. ¿Ya? Juan empieza diciendo que el verbo era, ¿cierto? En el principio era el verbo, pero cuando vino a habitar entre los hombres nos dice que fue hecho. Si no fuera porque el verbo ya existía desde la eternidad, la expresión fue hecho carne, nos resulta sumamente extraña para anunciar un nacimiento. No creo que ningún papá va a la maternidad y dice, hoy día va a ser carne mi hijo, ¿cierto? No, hoy día nace mi hijo, o sea, no. ¿Cómo te fue? Sí, mi hijo hoy día fue hecho carne, no. Eso es una expresión teológica, ¿cierto?, que Juan ocupa. Pero aquí, en este versículo, queda clara la preexistencia del verbo. Y también deja claro que este verbo preexistente llegó a ser también un hombre. Y hablar de la encarnación, hermanos míos, es un misterio que está mucho más encima de nuestra comprensión humana. Está claramente revelado en la palabra y lo aceptamos por fe. Pero usted se ha puesto a pensar cómo medimos la distancia que hay entre Dios y el hombre, la eternidad y el tiempo. ¿Cómo podemos unir dos extremos tan distantes, Dios por allá y el hombre por acá? ¿Cómo puede la naturaleza humana, frágil, transitoria, hecha del polvo de la tierra, almacenar a Dios, digamos, de alguna manera? Salomón se hacía esta misma pregunta cuando construye el templo y en esta oración inaugural, ahí en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, pero es verdad, dice Salomón, que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Ayer vi este pasaje de nuevo en la película Jesús de Nazaret, cuando está el niño Jesús en el templo. Bueno, ahí Sefirelli, un gran director, lo pone ahí, que ese era el texto que estaba supuestamente hablando Jesús con los maestros de la ley. Jesús así, rubiecito. Muy bonito el niño Jesús de Jesús de Nazaret. Impresionante. Pero aunque no somos capaces de comprender esta verdad completamente, sin embargo, creo que nos puede bastar, y escúcheme bien esto, nos debe bastar lo que la Biblia dice acerca de este tema. Podemos concluir por la Escritura que Jesucristo es el Dios hombre en quien se hallan dos naturalezas perfectas, la divina y la humana, en una sola persona indivisible para siempre. Y este versículo que hemos leído allí, estos versículos, es la clave perfecta para entender también todo lo que es la Escritura, especialmente el Nuevo Testamento. Es como bien decía el pastor Jonathan el año pasado, Jesucristo a través de la Escritura es la llave hermenéutica que nos lleva a entender la Escritura y a interpretarla correctamente. Entonces, en algunos momentos vamos a ver que el evangelista, en este caso Juan, nos muestra que Jesús como hombre tenía hambre, tenía sed, comía, bebía, lloraba, se cansaba, sufría, se indignaba, se alegraba, sentía lástima, compasión, oraba, leía las Escrituras, se dejaba tentar, sometía su voluntad a la de su Padre Celestial y finalmente muere derramando su sangre en una cruz. Fue un hombre real, no una imagen de hombre como algunas sectas han salido desde ya de la antigüedad, diciendo no, que Jesús no asumió una forma plenamente humana, sino tomó una simple imagen. Y en esto de hablar de la encarnación y la persona de Cristo, las herejías han surgido desde que
cristianismo es cristianismo. ¿Usted cree que los testigos de Jehová es un invento del siglo XIX? No, mi querido hermano. Si esto es algo reantiguo. Un presbítero tristemente famoso de África, Arrio. Mira el nombrecito, Arrio. Salió con una empanada, con una herejía, bueno, sí, una empanada también es como un chilenismo, hermano, para los que nos ven por YouTube de otras latitudes. Con una herejía diciendo, hubo un tiempo donde no hubo Dios Hijo. Mire qué cosa. Y en el concilio de Nicea se llevó un buen puñetazo en todo aquí, en la boca, por un famoso padre de la iglesia, Nicolás de Mira. No aguantó las desfachatez de este hombre y en el nombre del Señor le puso un tate quieto y lo dejó sentado. Hay algunos cuadros famosos que usted lo puede buscar ahí en Google. Nicolás de Mira golpeando ahí a este hereje. No haga lo mismo usted. El contexto era otro. Si va un testigo de Jehová a su casa y le golpea la puerta, no abre y le salga ahí con él. Trate de llevarlo a Cristo, hermano. Conozco hermanos actuales que fueron testigos de Jehová y fueron alcanzados por el Evangelio de la gracia. Hay poder en el nombre de Jesús. Ellos no son cristianos, no tienen gozo en su vida, no tienen vida, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces esto no es algo nuevo. Esa es una de las herejías. Están los docetistas también que decían no, que Jesús tomó una imagen así como que se disfrazaba, no era realmente hombre. Entonces es muy importante que entendamos esta realidad. Entonces como si Jesús era 100%, plenamente hombre, también al mismo tiempo era Dios. Y si bien a partir de la encarnación fue su naturaleza humana perfecta, lo que mayormente se percibía, como lo veían todos, ¿cierto? También hubo ocasiones donde hablaba y donde actuaba como Dios, claramente. Mandó a sus discípulos a que creyeran en Él. Que creyeran en Él así como creían en Dios. Creed en Dios. Creed también en mí. Se declaraba hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Decía que el Padre y Él eran uno. Que el Padre estaba en Él y Él estaba en el Padre. Que conocerle a Él era conocer al Padre. Y quien le había visto a Él, había visto al Padre. Fue una de las ocasiones ahí hablando con Felipe en Juan 14. A mí me llama mucho la atención una ocasión ahí en Juan capítulo 8. Después que Jesús tiene este incidente con la mujer adúltera, que muchos la confunden con María Magdalena, pero no es así. Tiene ahí, cerca del templo, dentro de los alrededores del templo, esta conversación y Jesús se lanza con una declaración que dice, bueno, Abraham, cuando vio mi día, se gozó. Y los discípulos y los judíos le responden, tú no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Loco. Y la respuesta de Jesús en Juan 8:58 es maravillosa. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿se recuerda? Yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús es Dios. Aborrecer a Cristo es aborrecer al Padre. Él había estado en la gloria junto al Padre antes de que el mundo fuese. El mismo Isaías le vio en su trono divino siendo adorado por los serafines. Entonces es importante entender esta visión conjunta del Evangelio de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo del hombre, que es el Verbo de Dios encarnado. Y algunos por explicar una u otra naturaleza han caído en errores que han llegado a ser herejías y eso no es correcto y nos lleva a separarnos de la Escritura y alejarnos de Cristo. ¿Por qué fue necesaria la encarnación del Verbo?
Desde el punto de vista de la salvación era muy necesaria, queridos hermanos, porque solamente un Dios hecho hombre podía ofrecer un sacrificio que estuviera a la altura del pecado de la humanidad. No bastaba la carne y la sangre de los animales. El autor a los Hebreos dice ya en el capítulo 2, versículos 14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Finalmente, al ser Dios hecho hombre, redime a la humanidad y la lleva a su estado original. Vamos a ir por parte, dijo él. Digo yo. Era un chiste muy malo, no lo voy a contar. Y habitó entre nosotros. Ahí vamos a ver, quedarnos ahí en el versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra que ocupa aquí el evangelista es muy interesante. La palabra habitó quiere decir literalmente fijó tabernáculo, puso su tienda, que en combinación con vimos su gloria, nos recuerda el momento en que Moisés levantó el tabernáculo en el desierto y la gloria de Dios se manifestó en él. No olvide, hermano, todo el antiguo pacto, el antiguo testamento es una figura, una sombra de lo que había de venir y su cumplimiento viene perfectamente en Cristo. Éxodo 40, 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó todo el tabernáculo. ¿Qué le parece? Maravilloso. Cristo en el Antiguo Testamento. Ahí atrás está el hermano Pablo con algún libro bueno también sobre esto. Cristo revelado a través de la Escritura. ¿Podemos ver a Cristo en el Antiguo Testamento? Sí, hermanos, sí podemos verlo. Bendito sea el Señor, Dios con nosotros. Él habitó entre nosotros, hizo su morada, se tabernaculizó entre nosotros. Podemos aprender algunas cosas de esto. Dios siempre ha deseado acompañar a su pueblo a través del peregrinaje en esta vida y lo demostró en el desierto estando con el pueblo de Israel. Pero cuando el Verbo se hace carne, vemos que Dios da un paso muy grande en su deseo de estar con el hombre, de restaurarlo, de vivir en comunión con él. Y no fue solamente una aparición espontánea, como que Dios se mostró un poquitito. No, Dios toma forma humana y viene a habitar entre nosotros. Habitó, vivió acá como uno de nosotros. ¿No le encuentras eso maravilloso? De los otros dioses que hay en los panteones, ninguno fue humano, pues. Ni Buda, ese guatoncito peladito que está ahí, que usted le soba la barriguita, no se sabe si ni siquiera existió realmente. Confucio, que según una señorita de internet inventó la confusión. De loco esa cuestión. Lao Tse, Mahoma, que se aprovechó de la revelación judía y la mezcló un poco con la otra, nos hablaba de Alá como un Dios iracundo, un Dios enojado. Este Dios poderoso tomó forma humana y vino a vivir como uno de nosotros, como un niño en Nazaret. Una ciudad que ni siquiera aparece mencionada en el Antiguo Testamento. Había una ciudad muy grande al lado de Nazaret, se llamaba Séforis. Curiosamente, Jesús nunca fue para allá, pero vivió en el campo como uno de nosotros. También la comparación con el tabernáculo nos puede enseñar que el Verbo no dejó de ser Dios cuando fue hecho hombre. Estas eran discusiones que teníamos cuando trabajaba en la librería con Pablo y con otros amigos. Pero algún atributo se le tiene que haber quedado por ahí. Después peleamos, amigos. Su naturaleza divina quedó simplemente velada por su humanidad de la misma manera que quizás las capas gruesas de pieles cubrían el tabernáculo por alrededor y no dejaban ver la gloria de Dios que se manifestaba ahí en el lugar santísimo. Y vimos su gloria, dice aquí el evangelista Juan. Yo digo que lo escribió Juan,
no la comunidad juanina. ¿Ah? Chao con eso. Yo me caso con Juanito aquí. Esto lo escribió Juan. Vimos, indica que los evangelistas fueron testigos oculares y que contaron lo que vieron de primera fuente. Un poco dice Juan con Pedro ahí cuando las autoridades judías le dicen que se callen. Ustedes no pueden seguir hablando de esto. Ustedes no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Dios nos haga testigos también a nosotros así. Dios nos haga evangelistas de lo que hemos vivido, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos experimentado. No podemos callar, hermano. Son entre paréntesis nomás. Lo que ellos vieron, dice, vimos su gloria, no es otra cosa que la exteriorización de los atributos de Dios presentes en Cristo y hechos visibles a los hombres. Algunos rayos de estos atributos se dejaban ver de vez en cuando. ¿Quién es este? Dijeron un día, que aún el viento y el mar le obedecen. Decían los discípulos. Era imposible dejar de ver ayer Jesús de Nazaret. Tenía que verle un pedacito que sea. Del 77 que la vengo viendo. Tenía como 2 años y mi mamá me ponía en la cuna y mira Jesús de Nazaret. Me imagino que fue así. Tengo mi escena favorita, la escena de la parábola del hijo pródigo. Díganme que no es maravillosa esa escena. Aunque ahí la mezclan con Mateo, con Pedro, una volada media rara, pero bonita la cuestión. Pero ahí el cineasta trata pálidamente de llevar a la pantalla los atributos divinos de Cristo, y creo que se queda corto, aunque es una gran película. Me imagino a los discípulos en la transfiguración. Esos 3 discípulos que era el círculo íntimo del Señor, vengan para acá, quédense aquí. Y estando ahí, sé que se transfiguró. Yo no sé si los evangelistas pueden contar cómo se sintieron. ¿Qué es esto? Jesús se iluminó y aparecieron al lado de él Moisés y Elías, pues loco. Pedro quedó tan maravillado. Señor, dice, quedémonos acá. ¿Qué tengo que estar volviendo? Mi suegra, mi esposa, nada. Quedémonos acá. Es que es bueno que hagamos una enramada. Quedémonos acá. Maravillosa muestra de la gloria de Cristo. Y vimos su gloria. Vamos a leer un texto después al final de Juan, quizá con algunos años más, reflexionando en una de sus cartas sobre este tema. Gloria como del unigénito del Padre. Juan añade que esta gloria era como del unigénito del Padre y nos da a entender la clase de gloria que vieron. No era una gloria humana. A mí se me pegó una frase del Jonathan Muñoz. Mira la maldad para grande. Entonces el Jonathan Muñoz, cuando de repente, las veces que nos juntamos a comer aquí, una vez comimos, no sé qué, comimos algo rico fue, pero en algunos de esos tugurios de Viña del Mar. Y dijo, oh hermano, cuánta gloria. Esa es típica del Jonathan. ¿Ah? Cuánta gloria aquí por un plato. Hemos bajado el nivel, no es culpa del Jonathan, es culpa nuestra, de la palabra gloria. Decimos, oh, el partido estuvo glorioso. Chile ganó, fue glorioso, hermano. Ganarle a Argentina fue glorioso. Sí, es verdad, fue bonito, pero glorioso, hermano. Gloria como del unigénito del Padre. No es una gloria comparable a nada, a ningún otro ser creado. Es una gloria divina, especial, única. Y aquí hay que aclarar un poco este contexto, hay un término ahí, unigénito. No quiere decir que fuera un hijo creado por el Padre. Y los testigos de Jehová esto lo saben de memoria. Ah, pero aquí dice, mire, y usted, uy, sí, en realidad. Dice, unigénito quiere decir que nació, ¿no ve? Que fue creado. No podemos interpretarlo, ¿cierto?, de la misma manera que lo haríamos cuando nos referimos a las relaciones humanas. Por ejemplo, si Cristo es el unigénito, entonces Dios no podría tener más hijos. Y por lo tanto, los que creen en Él no podrían ser sus hijos. Pero tenemos que interpretar correctamente que apunta al Hijo como primogénito, lo que evidentemente es lo que enseña la Escritura. Es ver el contexto. Cristo es el unigénito en cuanto a su relación única con el Padre en la eternidad, pero es el primogénito en relación a los hombres, como dice el apóstol Pablo. Él es el primogénito entre muchos hermanos. La gloria de Cristo, el unigénito del Padre.
No podemos rechazar la gloria de Cristo. La gloria de Cristo es incomparable. ¿Sabe, queridos hermanos? Hay un texto que me llama mucho la atención en el Evangelio de Juan. Después que Jesús hace este tremendo milagro ahí con Lázaro, dice que muchos de los líderes de Israel, de los dirigentes de la nación, dice que creyeron en Él. Creyeron en Él, pero no lo hicieron públicamente porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hay un libro de un puritano antiguo llamado John Owen, que se llama La gloria de Cristo. Y John Owen es radical. Y lo tiene Pablo ahí también. Bueno, estamos coludidos, hermano. John Owen llega a decir que toda esta gente que cambia el evangelio, que tergiversa, que se aparta de la fe, dice, no han conocido la gloria de Cristo. Esa es la sentencia de Owen y estoy muy de acuerdo con él. Lleno de gracia y de verdad. El evangelista Juan dice que Jesús estaba lleno. Y más adelante dice en el versículo 16, y de su plenitud tomamos todos. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera ya en Colosenses. Porque en él habita corporalmente casi toda. ¿Cómo dice? Toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él. Entre paréntesis, eso de media naranja, que ando que si estoy soltero estoy incompleto, hermano, eso no es bíblico. Así que saques esa idea de la mente, ¿ya? Y no se promocione tanto por Facebook. Usted está completo en Cristo, hermano. Vosotros estáis completos en él. Si usted está casado y está en Cristo, está completo. Y si es soltero, viudo, separado y está en Cristo, está completo. No le falta nada. Cristo no es un suplemento, Cristo es la vida misma. Lo que quiere aquí decir Juan es que cuando Cristo se manifiesta plenamente, se manifiesta en él toda la gloria de Dios, sin medida alguna. Y todo lo que el hombre necesita, querido amigo, ya sea en el tiempo, en el presente, en la eternidad, se encuentra en Cristo Jesús. Y no está mal decir, aunque de repente lo hemos transformado en una frase cliché, Cristo es la respuesta, Cristo es lo único que el hombre necesita. Nada más. Y Juan aquí resalta dos atributos de Cristo, la gracia y la verdad. La gracia se manifiesta cuando Dios obra en favor de los hombres, que no merecen absolutamente nada. Es un favor inmerecido, y eso usted lo sabe desde la escuela dominical, la puede definir. La gracia es el favor inmerecido para con los hombres. Dios lo da al mundo. La gracia, lo que llamamos gracia común, esto lo he aprendido con mis hermanos presbiterianos, antes yo no sabía esto, hay que reconocerlo. La gracia común, que Dios da su gracia a este mundo de una manera especial. En el mundo estaba y el mundo no le conoció, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cualquiera que no fuera un Dios de amor había destruido, ¿cierto?, a este mundo semejante. Pero Dios manifestó su amor en medio de este mundo ingrato a través de la encarnación de Jesucristo. Pero al mismo tiempo que Jesús es gracia y está lleno de gracia, también nos presenta la verdad de Dios. En Cristo se manifiesta toda la verdad de Dios. Todo lo que el hombre puede saber de Dios se encuentra en Cristo. Amén. Si usted anda buscando algo extra, no, es que Cristo no me basta. No, es que aquí la Biblia quedó corta y yo ando buscando una nueva revelación, ya se perdió, hermano. Se nos salió del radar. Lo perdimos. Mayday, mayday, mayday. Oiga, gente bien intencionada, escúcheme bien, gente bien intencionada, que no le bastó esto de Cristo, comenzó las 3 sectas americanas más grandes fundadas en el siglo XIX. Aquí me cocino otra vez. Adventismo del séptimo día, con su fundador indirecto, William Miller, con su profecía fallida del retorno de Cristo, 1844, no vino. De ahí surge un movimiento tremendo, adventismo del séptimo día, que hasta hoy está en todo el mundo. Mormonismo, con José Smith y Charles Russell,
con los testigos de Jehová. No les bastó Cristo. No bastó la Escritura. Quisieron buscar algo más allá. Y en Cristo está todo lo que necesitamos. Como bien dijo el fundador de Volviendo al Evangelio aquí hace unos años atrás, Joshua Phillips, mi querido hermano que está ahora pastoreando en Estados Unidos. Si Cristo no es suficiente para ti, no sé qué será suficiente para ti entonces. Bendito sea el Señor. Cristo nos muestra la verdad de Dios también, la gracia y la verdad. Juan dio testimonio de Él. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Juan habla de su tocayo Juan. Y Juan dijo claramente, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí. No sé si la gente lo habrá entendido cuando Juan dijo esto. Viene uno después que mí, pero que es antes que mí. Piensa en el común de Israel, todos esperando al Mesías, pero quizás no le entendieron a Juan. No sé. Es el que viene después de mí antes que mí porque era primero que yo. Y el Bautista era mayor que Jesús en cuanto a su nacimiento, por lo menos 6 meses. Pero Dios, como Dios eterno, existía antes que Él y por tanto era superior a Él en dignidad. Como bien lo dijo Isaías hablando sobre este tema, en Isaías capítulo 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿No le hace ruido eso? Padre eterno, príncipe de paz. El mismo que es considerado como un niño por Isaías, es llamado por el mismo Isaías, Padre eterno, bendito sea el Señor. Juan nos dice que estaba lleno de gracia y que de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. En Cristo hay una plenitud de gracia infinita, hermano. Inagotable gracia y en Cristo Jesús. Y hay gracia para ti hoy día, querido hermano. Tú que has venido quizás solamente a mirar y estás alejado de Cristo, en Él hoy día encuentras gracia para el perdón de tus pecados. Pablo le dijo a los colosenses por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, todo lo que el pecador necesita se halla en Cristo y solo en Él puede llegar a vivir una vida completa. Y esta plenitud desciende a los hombres a través de Cristo como gracia sobre gracia, como dice, como olas que suceden una tras otra a través de la orilla del mar, como el maná que caía día a día sobre Israel. Estos beneficios son derramados sobre todos los hombres, lo que llamábamos gracia común. Vuestro Padre, dice el Señor, que hace llover sobre buenos y malos y hace salir el sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Y el Señor mostró gracia a gente que no lo merecía. En las bodas de Caná, ¿cierto? Reservó el mejor vino para el final. A la mujer samaritana le ofreció una fuente que saltaba para vida eterna. A la multitud le dio hambrienta, le dio más que suficiente. Y al alma sedienta le promete que de ella saldrán. No solamente va a calmar su sed, sino que de su interior van a fluir ríos de agua viva. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos vieron esta novela brasileña? Levante la mano y salgan en orden de este. No. Un poco la vi también. Gran trabajo de estos brasileños, del obispo Edir Macedo. Amor lo debe conocer muy bien. No, qué bueno. Mejor. Bueno, que de algo sirva tanta plata, hermano, ¿cierto? Sí. Una gran inversión y le salvó la vida a un canal que se estaba muriendo, el canal estatal. Pues la ley, versículo 17, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y hay un contraste claramente entre la ley y el Evangelio. Y no quiero hacer una división así, aquí. Pero la ley y el Evangelio están ahí. La ley primero que manifestaba el carácter de Dios a través de los mandamientos, a través de ordenanzas, y si el hombre lo cumplía, decía, haz esto y vivirás. Si lo cumplía, Dios le recibiría y mantendría comunión con él. Pero en el caso de que no llegara a su cumplimiento absoluto, la sentencia era una sola. ¿Cuál? La muerte. Es muy divertido, no divertido, es trágico,
lo que sucedió con los israelitas en el desierto. Capítulo 24 de Éxodo, ellos dijeron, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y su promesa se le llevó el viento porque un poquito más adelante, Dios le tiene que decir a Moisés, cuando estaban en Sinaí, en plena comunión ahí, maravillosa, le dice, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. El problema no era la ley. El problema es el corazón del hombre. ¿Cierto? No, que era muy difícil. No era el problema la ley. El hombre pecador no tiene fuerza y no puede cumplirla. Pablo llega a decir, concluimos pues que el hombre es justificado no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado. Si usted intenta relacionarse con Dios a través, no va a poder cumplir. La ley nos muestra una sola cosa, nuestra culpabilidad delante de Dios. Pero tiene también un doble propósito. Si bien es cierto, nos muestra culpables delante de Dios, nos lleva hacia el único que nos puede arreglar este problema. Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice a los Gálatas que la ley fue nuestro ayo. Una palabra que usted... ¿Quién sabe la palabra ayo aquí? No tiene idea, ¿ve? Use más versiones de la Escritura, ¿no? O un buen diccionario. Un ayo era algo que salía, era una función que habían en la antigüedad, gente que era como guías de los niños, institutrices, como se hacía antes. En los cuentos de hadas había un paje y una aya, o un ayo, ¿cierto? Fue este guía que nos llevó a Cristo, que si bien es cierto no nos puede salvar la ley, nos lleva delante del único que nos puede salvar, Cristo Jesús. Pero el apóstol Pablo dice, porque el fin de la ley es Cristo. Es Cristo. La ley, la gracia y la verdad. Moisés presenta la ley. La ley fue dada por medio de Moisés. Pero dice, la gracia y la verdad. Esto coincide con lo que dijo Jesús de sí mismo. Yo soy la verdad. Porque Él dijo la verdad y actuó con verdad y habló la verdad. Pero no solamente esto es lo que estaba pensando el evangelista Juan, sino que Jesús era la verdad en cuanto al cumplimiento de todo lo que la ley decía. La ley nos mostraba una sombra, las ofrendas del antiguo pacto, una sombra de lo que había de venir, pero lo verdadero, la sustancia, se llama Cristo. Y es por eso que es un error, queridos hermanos, grave, meterse y volver a tener prácticas antiguas judaicas estando en el nuevo pacto cuando todo se ha cumplido en Cristo. Es un error grave, es despreciar a Cristo. Volver a tocar la famosa trompetita pensando que va a traer la presencia del Señor. Guardar las fiestas judaicas que ya tuvieron su complemento perfecto, hermano, en Cristo Jesús. Y esto pasa como espiritual, según algunos. ¿No? Que vamos a hacer Sukkot. Vamos a celebrar tal fiesta. Si nuestra Pascua realmente es Cristo, hermano. ¿Necesitamos algo más? ¿Necesitamos algo más? No. Bendito sea el Señor y nos ayude en esto. Era sombra de lo que había de venir. Por darle un ejemplo, mis ejemplos son medio fomes, pero creo que sirven. Como si yo me fuera de viaje, hermano, 6 meses, y le digo a mi señora, que está aquí presente, hermosa, mi amor, yo me voy a ir al norte a trabajar, porque en el norte estaba la plata, no sé si ahora está, pero antiguamente estaba. Me voy 6 meses al norte y te voy a dejar una foto mía, una foto de cuerpo completo. 1,80 m, ¿cierto? La puerta ahí para que me vea. Mientras yo me voy, usted quédese con la foto. Ya, pues llamamos todos los días, nos llamamos, ahora tenemos WhatsApp, hay Messenger. Nos podemos ahí controlar mutuamente. Pero después de pasados los 6 meses yo vuelvo y está la foto mía puesta en la cama.
No, sabes que me quedo mejor con la foto. Tú quédate en el living nomás, es mejor la foto, no ronca. Yo no ronco, hermano, es para el ejemplo nomás. ¿Sí? ¿Ven que el ejemplo era fulero, era malo? Pero trata de ilustrar en algo a aquellos que prefieren quedarse con estas fiestas, con estas figuras, en vez de la verdad, de la sustancia, que es Cristo Jesús. Cuidado con eso, porque anda como plaga esta cuestión dentro de las iglesias evangélicas. Que el shalom, que la voladita acá. Ojo, hermano, ojo con eso. Dios puede hacer su obra entre los judíos. Amén. ¿Necesitan de Cristo los judíos? Amén. ¿Hay que predicarle el evangelio a los judíos? Hay que predicarle el evangelio, pues. ¿Usted cree que se van a salvar por osmosis así? No. Tienen que oír el evangelio de Cristo y ser salvos y creer en Él. Arrepentidos y convertidos. La salvación es igual para todos, hermano. Bendito sea el Señor. Pablo dice que todo esto de la ley era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo, la sustancia es de Cristo. Algunas leyes ceremoniales, cierto, no eran más que la sombra de Cristo. Y el autor de los Hebreos lo deja más claro, Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, escuche bien, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. El único que te puede perfeccionar delante de Dios es Cristo. Todos los sacrificios de animal era todo un símbolo de lo que había de venir. A Dios nadie le vio jamás. Aquí va terminando ya su prólogo Juan y nos muestra una obra importante del Verbo, revelarnos a Dios. Yo siempre soñaba cuando chico que quería ver a Dios. Mi hija una vez dibujó a Dios. Un día se lo voy a mostrar. Así como de arriba, así como viniendo a salvarnos. Fantástico el dibujo. Por ahí está en Instagram, por ahí. Pero yo siempre soñaba que veía a Dios como que estaba a los pies de la cruz y veía los puros pies. Y quería mirar más arriba y no podía. Hay gente que dice que lo ha visto. Hubo videntes en diferentes partes acá de Chile en los años 80 que lo habían visto también. O que veían a la chinita, pero eso es otra cosa. Cristo nos muestra a Dios. El evangelista Juan deja en claro esto. A Dios nadie le vio jamás. Dios es espíritu. Por lo tanto, es invisible. No podemos llegar a conocerlo por nuestros propios esfuerzos. Job en su libro lo deja claramente establecido. Job 11, del 7 al 8. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Por esta razón tenía que ser Dios mismo. Dios mismo que necesariamente tome la iniciativa de darse a conocer. Y esto a veces hiere el orgullo humano porque el hombre pretende por sí mismo acercarse a Dios y conocerle. Mire la Torre de Babel, la tristemente famosa Torre de Babel. Esto hiere el orgullo humano, pero es Dios que se manifiesta al hombre. Guste a quien le guste, es Dios que han tomado la iniciativa de acercarse y dar a conocer al hombre por medio de Jesucristo. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Con esto ya voy casi terminando. Una vez escuché en el seminario al profesor, no sé si fue Juan Pablo Juica, que es de acá de la iglesia, ¿cierto? Ahora está en el sur. Él dijo, y creo que está bien, porque él lo dijo. Yo jamás le rebatiría a Juan Pablo Juica. Jesús nos vino a hacer la exégesis del Padre. Yo quedé loco con esa frase. Quedé loco. Bueno, con esto ya no. Jesús vino a mostrarnos, a explicarnos al Padre. Él es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Con esto expresa su eterna unión entre la deidad, la intimidad y amor que hay en el Dios Trino. Su enseñanza supera todas las otras enseñanzas en dignidad y autoridad. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y el autor a los hebreos lo deja súper claro, Hebreos 1. Y usted este versículo debía sabérselo de memoria, hermano. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Bendito sea el Señor, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ni la ley, ni los profetas pudieron dar a conocer a Dios de una manera plena. Solo el unigénito Hijo, o en algunos manuscritos dice, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, pudo manifestarlo de forma completa. Jesús en Mateo dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Bendito sea el Señor. Al hacerse hombre, el vocero de Dios, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, nos hizo la perfecta traducción al lenguaje humano. Esta es la interpretación de Dios dada por el Hijo, es completa y es definitiva en cuanto a las necesidades que el hombre tiene. Cuando los hombres veían a Jesús, veían a Dios. Cuando le iban a hablar, oían hablar a Dios. Sintieron el amor y la ternura de Dios. Los pensamientos y las actitudes de Dios para con la humanidad han sido plenas y solamente dadas a conocer por medio de Jesucristo. Él no hizo nada por sí mismo, sino lo que el Padre hacía, Él hacía. Vivía por el Padre. No hablaba sino lo que su Padre le decía. Manifestaba solamente lo que oía de su Padre. Sus palabras no eran propias, sino las de su Padre. Recordemos lo que Él dijo claramente en Juan 5. El Padre que está en mí hace las obras. Quiero llevarles a unos años después de aquí de Juan, me imagino. Primera de Juan. Y la verdad que no sé si fue escrita tanto tiempo después, Primera de Juan, que Juan. Pero se me hace la idea de un Juan más viejito aquí, no sé por qué. Un Juan anciano. No sé si habrá sido antes o después de Apocalipsis. La fecha ahí de repente un poco discurren entre algunos teólogos. Primera de Juan. Versículos 1 al 4. Y es como que narrara de nuevo Juan 1. Fíjese bien en esto. Y con esto me despido. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Ahí respondiéndole un poquito a todos los gnósticos de ese siglo. Tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Está hablando que la vida es una persona. La vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. ¿Está hablando de quién? Del Verbo de Dios, de Cristo Jesús. Y se nos manifestó lo que hemos visto y oído. Esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Queridos hermanos, la comunión debe darse en el seno de la palabra de Dios y en la verdad. No puede haber comunión con el error. La comunión es con la verdad, es con Cristo, con el Cristo que la Escritura enseña. Hoy día tenemos comunión unos con otros. Amén. Porque estamos reunidos en torno a la Escritura y a la persona de Cristo. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo verdadero solamente lo da Cristo. Ha creído en Cristo, usted no necesita nada más. Bendito sea el Señor. El Verbo de Dios encarnado. El Verbo se hizo carne. Cantó Marcos Vidal hace unos años atrás. El Verbo se hizo carne, descendió de la luz. Dios fue manifestado en carne. Este es el misterio de la piedad. Bendito sea el Señor. Oremos. Cristo, tú eres todo lo que necesitamos y no hay nada más fuera de ti. Permite, Señor, que te podamos ver a través de la fe, precioso, hermoso, poderoso, deseable para nuestras vidas. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, atráenos a ti. Que al ver la Escritura, Señor, que al leerla, podamos verte en cada página, Señor.
ver que tú eres el centro de nuestra vida, saber que tú eres nuestra vida, Señor, y que dependemos de ti. Alabamos tu nombre en esta mañana, te glorificamos y te bendecimos. Y agradecemos, Señor, que hoy aquí, este sábado santo, Señor, estamos reunidos un grupo grande de tus hijos para contemplar tu cruz, para verte, Señor, como siervo sufriente, para saber que tú eres el Verbo, el Dios encarnado, que vino a hacerse uno de nosotros, para morir por nosotros, revelarnos al Padre, darnos vida eterna y llevarnos contigo. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga. Gracias por su atención.